Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero todos se encuentren muy bien, donde sea que nos estén sintonizando el día de hoy. Mi nombre es Jesús Núñez, soy docente de tiempo completo aquí en nuestra sede de Cuernavaca, aquí en el AESI. Y el día de hoy vamos a ver un seminario de un tema que se utiliza mucho y ha estado muy en boga en el campo de la rehabilitación y la terapia deportiva, que es la ventosaterapia. Específicamente en el seminario del día de hoy vamos a tocarlo en su uso para el síndrome de dolor muscular. Vamos a ver un poco de generalidades de la ventosaterapia, para qué se utiliza, los principios de acción básicos, los principios fisiológicos que ocasionan el cuerpo, los cambios que se pueden esperar, y vamos a hablar un poco de la fisiopatología del síndrome de este síndrome doloroso. Pero también un poquito de epidemiología y generalidades básicas y cómo es que las ventosas se utilizan para esto, para mejorar sobre todo la sintomatología y todos los procesos patológicos de esta afección. ¿No? Ahora, ¿qué es la ventosaterapia? La ventosaterapia o el famoso cupping, que es como se le denomina en inglés, es una terapia que viene de tiempos muy ancestrales. De hecho, la ventosaterapia se le adjudica a la medicina tradicional china como tal, pero es mucho más antigua que eso. Se han encontrado papiros y manuscritos en culturas muy antiguas como Mesopotamia, Egipto, en China como tal, también aquí en Mesoamérica se han encontrado también documentos que muestran que ese tipo de personas en esas culturas, en esas épocas, utilizaban métodos de succión para mejorar procesos patológicos en ciertos individuos, ¿vale? Antes, en sus orígenes, este tipo de terapia se utilizaba también con fines espirituales, sobre todo fines chamánicos. Se utilizaba para absorber todas las esencias de humores malignos que podían o se creían desencadenaban la enfermedad. Entonces, pero actualmente nosotros lo utilizamos como una terapia coadyuvante para muchas otras terapéuticas que nos ayuda sobre todo para mejorar la irrigación de tejidos blandos, sobre todo tejido muscular y tejido facial. También se utilizan algunas vertientes terapéuticas como método de desintoxicación y para movilizar líquidos. Entonces, la ventosaterapia es una técnica y un método que viene desde muchos siglos atrás, que se sigue utilizando hoy en día, pero que se ha investigado y gracias a esto ha tenido un auge muy grande actualmente y se utiliza como terapia auxiliar sobre todo para tratamientos de tejidos blandos. Ahora, ¿cómo funcionan estas ventosas? Las ventosas que ya la mayoría de nosotros conocemos o habremos visto, las famosas marcas, los moretones circulares, los chupetones que se les hacen a muchas personas después de un tratamiento con ventosas, vienen y tienen sus efectos fisiológicos por el mecanismo de succión que ocasionan en la piel. Esto lo que hace es la apertura de los vasos sanguíneos de superficie, además de la llevada por el mecanismo de succión de todos los tejidos superficiales, sobre todo de músculo y fascia. Lo que va a hacer es la apertura de estos vasitos, aumenta el flujo, no solo sanguíneo, sino también linfático. Esto moviliza secreciones y sustancias halógenas de desecho y aumenta esa microcirculación, lo cual aumenta el aporte de oxígeno a estos tejidos. Y esto también lo que ocasiona es una mayor extensibilidad de este tipo de tejidos, o sea, aumenta el aporte sanguíneo, aumenta el aporte de oxígeno, mejora la movilidad de secreciones de productos halógenos de desecho celular y por ende también aumenta la extensibilidad y la mejoría en el tono muscular. Entonces, para esto se utiliza principalmente este tipo de terapias, debido a que su efecto fisiológico viene principalmente por un aumento en la circulación, también tienen un papel sobre todo de drenaje linfático. Esto lo se va a ocasionar por el vacío que se ocasiona y este vacío se puede provocar por diferentes medios, ya sea por combustión, por medio de fuego o por una bomba de vacío mecánica. Estos son los dos principales mecanismos de vacío que utilizan este tipo de ventosas, pero también tenemos otro tipo de dispositivos como ventosas eléctricas que se utilizan mucho en estética, que ocasionan este vacío por ondas electromagnéticas principalmente, ¿vale? Pero los principales usos y mecanismos son por fuego y por bombas de succión mecánica. ¿Okay?
Ahora, la terapia con ventosa se utiliza de muchas maneras dependiendo de la afección del paciente y dependiendo también de la vertiente terapéutica que se utilice. Si se utiliza con base en la medicina tradicional china, el uso de ventosas es diferente a si se utiliza puramente por su efecto fisiológico en el tejido blando. Entonces, van a haber muchos papeles, vamos a encontrar mucha información en, regada en internet, pero lo importante de saber en este tipo de terapéuticas es que el mecanismo de acción fisiológico comprobado todavía no está al 100% suscitado, perdón, descrito, sino que todos los efectos fisiológicos caen puramente en la teoría. Todavía no se sabe al 100% cuál es el efecto, cuál es la acción propiamente o por qué vienen los efectos terapéuticos que ocasiona la ventosa en el tejido. Entonces, van a encontrar mucha información en internet, pero todavía no hay ninguna base científica que corrobore al 100% los efectos fisiológicos que tiene. Lo que sí se ha visto es que este tipo de tratamiento de método terapéutico ha sido muy efectivo, sobre todo para mejorar la sintomatología dolorosa en procesos que afectan los tejidos blandos, principalmente músculos, fascia, ligamentos y tendones. Entonces, si bien no se sabe el mecanismo de acción al 100%, todo lo que acabo de mencionar en el mecanismo fisiológico cae en la teoría, sí se ha visto su efectividad en mejorar la sintomatología y los cuadros en este tipo de afecciones y patologías. ¿Vale? Dependiendo del tipo de aplicación y el tipo de ventosas que nosotros podemos encontrar muchos en el mercado, tenemos ventosas de cristal, ventosas de plástico, de acrílico, que son las que se ven en la imagen, o ventosas también de otro tipo de materiales como bambú o porcelana. Vamos a tener diferentes efectos, pero los efectos van a venir sobre todo por el grado de succión, o sea, qué tanta va a ser el vacío que se crea dentro de la ventosa, las zonas de aplicación, si se aplican en dorso, en caja torácica, en zona abdominal, en extremidades, en rostro. ¿Por qué? Porque debido a que estos crean un vacío del tejido superficial, dependiendo el tejido que nosotros tengamos, las capas de tejido en la zona anatómica que tratemos van a ser los efectos que a veces pueden tener las ventosas en alguna estructura, por ejemplo, alguna víscera, ¿vale? Y el tiempo de tratamiento. Entonces, con estos factores es con los que se basan los efectos que nosotros vamos a conseguir. Por ejemplo, las famosas marcas, los famosos moretones, los hematomas que se crean después de poner una ventosa, se crean o se generan solamente a cierto grado de succión y a cierto tiempo de aplicación. También dependiendo la afección y patología de cada paciente, vamos a tener también efectos secundarios esperados que pueden ser pasajeros o pueden ser en algunos casos nocivos, ¿vale? Ahora, ¿cuáles son los beneficios de la aplicación de ventosas? De manera general, ya hablemos de lo que ocasiona la ventosa en el cuerpo y debido a esto vamos a tener los efectos terapéuticos debido al aumento de circulación y al aumento del flujo linfático. Esto, a su vez, va a mejorar los procesos dolorosos, disminuyendo el umbral del dolor del paciente y aumentando el metabolismo de forma local. Recordemos que si nosotros llevamos sangre a una zona del cuerpo, el aumento de ese flujo va a hacer que todas esas sustancias que están acumuladas ahí, sobre todo en eventos patológicos o en lesiones, ¿vale? Los productos o subproductos de inflamación o subproductos de desecho celular, van a metabolizarse mucho más rápido, ¿vale? Debido a justamente el aumento local de la circulación. Esto a su vez va a producir otro tipo de mecanismos como la producción de cefalinas y endorfinas que disminuye los procesos dolorosos y si nosotros movilizamos más prontamente las sustancias halógenas, también la irritación de las terminaciones nerviosas va a disminuir y por ende el dolor va a pasar mucho más rápido, ¿vale? Entonces, de todo esto, todos los efectos terapéuticos y beneficios que tiene la aplicación de ventosas, recordemos, va a ser secundaria a su efecto que tiene sobre la circulación local, ¿vale? Entonces, la ventosaterapia es usada principalmente, como mencionaba antes, como un auxiliar, como un coadyuvante a otros métodos y terapias manipulativas de tejidos blandos. Dentro de estas podemos encontrar muchas como biomagnetismo, acupuntura, quiropraxia, terapia manual, liberación miofascial, otras técnicas de masoterapia, drenaje linfático,
y demás, todo lo que se les puede ocurrir que va enfocado al restablecimiento, sobre todo del aparato musculoesquelético, va a ser auxiliado o es muy benéfico al uso de ventosoterapia como método coadyuvante. Y como mencionaba antes, como podemos leer en el recuadro verde, los efectos y beneficios todavía no han sido comprobados al 100%. La mayoría de las cosas caen en la teoría, pero justamente como se ha visto y se ven los cambios en el tejido, es que se sabe que las ventosas actúan principalmente en el sistema circulatorio local y de ahí conllevan todos sus efectos terapéuticos. Ahora, vamos a poder tener posibles reacciones después de la aplicación de las ventosas y esto va a depender obviamente de los factores que mencionábamos antes, de la duración, de la zona de aplicación y del grado de succión que nosotros creamos. Por ejemplo, las ventosas de vidrio crean diferentes grados de succión que las ventosas de silicón y las ventosas de acrílico crean diferente succión que las ventosas, por ejemplo, de vacuumterapia, ¿vale? Que se crean por un aparatito eléctrico. Entonces, dependiendo de esto van a ser las reacciones que podamos esperar. Las reacciones normales que podemos obtener después de una aplicación pueden venir, más bien, son pasajeras y no conllevan un riesgo para el paciente. Si nosotros no nos apegamos a las indicaciones clínicas que respectan a la aplicación de este tipo de terapias, podemos tener ahí reacciones adversas que ya pueden comprometer el estado y el bienestar de un paciente. ¿Vale? Podemos tener, por ejemplo, lesiones como quemaduras, infecciones locales, sobre todo cuando tenemos penetración de la piel, como en las famosas sangrías. Podemos tener exceso de líquido, podemos ocasionar mucho edema en la zona, un gran hematoma, podemos ocasionar mucha ruptura de capilares superficiales si aumentamos mucho la succión o prolongamos mucho el tiempo de aplicación, o si las aplicamos en pacientes que está contraindicado el uso de ventosas, ¿vale? Pero las reacciones normales que podemos esperar, que son las que obtenemos después de estas, son las famosas marcas, los famosos círculos que se quedan marcaditos en la piel, que eso es como lo más famoso y por lo cual las ventosas han tenido mucha popularidad, lo que les encanta a los pacientes, o algunos no tanto, bueno. Podemos tener algunas otras cuestiones como edema, letargo, somnolencia, podemos tener ciertas petequillas en la piel, rubor de la zona cutánea, ¿no? Otras cosas como sed, sueño, adormecimiento. Todo eso es normal y es pasajero, ¿vale? Entonces, si nosotros no nos apegamos a los parámetros clínicos, nosotros, además de este tipo de reacciones, podemos tener otras reacciones adversas, ¿vale? Y estas reacciones son usualmente indicadores de que estamos aumentando el flujo. También no siempre las vamos a tener todas en conjunto y va a diferir mucho de la patología y el estado de cada paciente, ¿vale? Entonces, ya que hablamos un poco de generalidades de las ventosas, cómo es que y de qué se trata este tipo de terapia, vamos a entrar ahora a la cuestión del dolor muscular. El dolor muscular, que la mayoría de nosotros, si no es que todos, ya lo conocemos de alguna u otra manera, es un síndrome. ¿Por qué se le llama síndrome? Porque es un conjunto tanto de signos como síntomas que tiene alta incidencia en la población, no solamente joven, sino también adulta y trabajadora. Una de las cosas con este tipo de síndrome, este tipo de afección, es que es de muy difícil resolución. Cuando hablamos de dolor muscular, no solamente estamos hablando de una cuestión álgica de como tal tejido muscular, sino que un síndrome ya conlleva otro tipo de afecciones que usualmente tienen que ver con reacciones emocionales, reacciones viscerales, usualmente cosas que ya empiezan a afectarnos en nuestro estilo de vida, en nuestras actividades de la vida diaria. Entonces, este tipo de síndrome es de muy difícil resolución y usualmente maltratado porque es multifactorial y multietiológico. Entonces, no solamente una causa nos va a producir este tipo de afección. Si bien nosotros podemos tener dolor muscular a lo mejor porque hicimos demasiada actividad física o no descansamos lo suficiente o estamos en posturas a lo mejor no muy óptimas para nuestro cuerpo y empezamos a tener retracciones y contracturas y espasmos musculares, puede venir también por otra cosa como padecimientos metabólicos crónico-degenerativos, que esto es sobre todo en las personas de la tercera edad u otro tipo de cosas como afecciones de órganos internos o descompensaciones metabólicas. Entonces, este tipo de síndrome que si bien tiene mayor incidencia en la población adulta mayor,
está encontrada en cualquier grupo de población, es de muy difícil resolución porque usualmente está asociado o puede estar asociado a muchas otras patologías y a muchas otras cuestiones sociales y emocionales. Entonces, es por eso que nosotros, al encontrarnos y al tratar este tipo de afecciones, sobre todo cuando son padecimientos crónicos que tienen mucho tiempo de evolución, es importante irnos al origen, no solamente tratar los síntomas, que como tal es el dolor. Podemos tener un dolor que es secundario a un traumatismo de tejidos blandos, como un espasmo, una contractura, un esguince, un desgarro muscular, un golpe, ¿vale? Pero la mayoría de las veces vamos a encontrar este tipo de molestias asociadas a otro tipo de cosas, ¿vale? Hay muchas premisas y muchas teorías que puntualizan cómo es que se desarrolla y por qué se desencadena este tipo de molestias en tejidos blandos, pero el modelo más aceptado actualmente es el modelo de crisis energética, lo cual nos dice que sucede una cadena de eventos en el tejido muscular que van a ocasionar estas molestias, y esto lo que va a provocar es un ciclo vicioso, que esas molestias no permiten su resolución. Es por eso también que para tratar este tipo de afecciones nosotros tenemos que ver el panorama general, porque muchas veces solamente estamos repitiendo el ciclo. Nosotros actuamos en alguno de estos pasos, pero no en lo que lo está ocasionando. Entonces, eventualmente va a volver a repetirse este proceso y el paciente no tiene resolución de los síntomas. Este modelo de crisis energética lo que nos habla es que lo que primero va a ocasionarse es una liberación de acetilcolina. Este neurotransmisor lo que va a provocar es una contracción de las fibras musculares que se componen de una estructura llamada sarcómeros, ¿vale? Y esto lo que va a provocar es una demanda muscular excesiva. Las fibras musculares se van a contraer de manera desorganizada y desordenada, generalizada. Y esto lo que va a hacer es que van a aumentar la secreción de ciertas proteínas proinflamatorias que van a irritar las terminaciones nerviosas. Esto va a provocar la estimulación nociceptiva debido a procesos secundarios de isquemia, ¿vale? Aquí me faltó mencionar que después de la demanda muscular, al haber una contracción desorganizada, va a provocarse una disminución en el riego sanguíneo. Esto se le conoce como un proceso de isquemia, y después de esto viene justamente la producción de todos estos marcadores proinflamatorios, ¿vale? Esto lo que va a causar, y esto estoy hablando sobre todo en padecimientos que tienen mucho tiempo de evolución, es una decodificación neurológica, o sea, como por así decirlo, una reorganización de información en el sistema nervioso central, porque se empiezan a estimular otro tipo de neuronas que llegan a la parte de atrás de la médula espinal, que llevan esos estímulos al sistema nervioso central, específicamente encéfalo, y empezamos a decodificar diferente la sensación ahí. Es por eso que muchas veces las personas que tienen dolor muscular de mucho tiempo de evolución ya no se les quita con nada. ¿Por qué? Porque usualmente ya tienen otro tipo de procesos informativos dentro del sistema nervioso central. O sea, literalmente el cerebro, el encéfalo, cambia la manera en que se producen ciertas sustancias químicas, y eso muchas veces es lo que está ocasionando la molestia, no puramente un trauma o una lesión en el tejido muscular, ¿vale? Este tipo de afecciones usualmente se le denomina síndrome de dolor miofascial, porque no solamente la estructura muscular está afectada, sino también otro tipo de tejidos como la fascia. Como mencionaba antes, se refiere a un conjunto de signos y síntomas que afectan sobre todo el sistema musculoesquelético. Y lo más frecuentemente encontrado en este tipo de síndrome son dolor en estructuras blandas, que pueden ir desde tejido muscular hasta inserciones musculares, regiones tendinosas, recorridos ligamentosos, ¿vale? Hasta inclusive dolor cutáneo, dificultades de la movilidad, irritabilidad emocional y síntomas autónomos, por ejemplo, trastornos en el sueño, trastornos de la sudoración, trastornos de la termorregulación, trastornos de la sensibilidad. Todo eso denomina que justamente hay una decodificación y ya hay un proceso de compensación debido a un proceso degenerativo que se va instaurando en el tejido muscular, que puede venir por muchas causas. Puede venir por un trastorno metabólico, puede venir por una afección emocional que lleva mucho tiempo instaurándose. Entonces, ¿por qué es importante mencionar esto? Ustedes a lo mejor dicen, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con ventosas? Porque, como mencionábamos antes, las ventosas se utilizan como coadyuvante en una terapia. Entonces, hablando de dolor muscular, si bien muchas veces las ventosas no nos van a quitar la causa, sí nos pueden ayudar en la sintomatología.
pero a la hora de tratar a un paciente con este tipo de afecciones siempre es importante irse a la causa del problema, si no nunca le vamos a quitar pues el dolor, siempre va a estar reapareciendo. Ahora, un poquito de la clasificación, ¿cómo es que nosotros vamos a categorizar la escala de este síndrome? ¿Vale? Este síndrome se va a dividir en agudo y en crónico dependiendo de su duración, y aquí también va a diferir mucho la efectividad que nosotros tengamos y las terapias que nosotros utilicemos para mejorar el estado del paciente. Usualmente cuando tenemos un trastorno agudo es mucho más fácil porque esto viene usualmente por un traumatismo o un daño puro en el tejido muscular, o sea que todavía no tenemos justamente como toda esa alteración en los procesos metabólicos, en los procesos neuronales en el cuerpo, y es mucho más fácil resolverlo. Aquí, por ejemplo, las ventosas tendrían un papel resolutivo. Pero ¿qué pasa cuando este dolor se cronifica? Pasa los 3 meses de evolución, que esta clasificación la da la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Aquí va a depender la causa, lo que lo está originando. Y aquí tenemos dolor crónico primario y dolor crónico secundario. Entonces, esto va a diferir en dónde se está ocasionando. El dolor crónico primario nos dice que usualmente la afección no viene propiamente del tejido muscular, sino que puede estar en cualquier tipo de tejido blando. Puede ser una afección ligamentosa, una afección en la bursa, en la cápsula articular, en un ligamento, en un tendón, X o Y, que puede causar sintomatología refleja en alguna estructura muscular, ¿vale? Que usualmente aquí es dolor difuso y usualmente localizado en extremidades, pero también lo podemos tener en otras zonas del cuerpo. En cambio, el dolor secundario está asociado a trastornos ya de otro tipo, como afecciones infecciosas, trastornos metabólicos, cuestiones emocionales, trastornos del sistema nervioso central, ¿vale? Como una degeneración neuronal. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Porque justamente dependiendo del origen y del cuadro evolutivo de cada paciente y de esta enfermedad, vamos a tener que esta terapéutica, hablando de ventosas, puede ser resolutiva o puede ser nada más paliativa, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros le ponemos ventosas a una persona que tiene síndrome de dolor miofascial menor a 3 meses de evolución y no tiene todavía esa compensación en emociones, irritabilidad, síntomas autónomos, entonces aquí sí le podríamos, por así decirlo, sacar el problema hasta en un 100%, ¿vale? Porque su afección viene propiamente de una lesión en el músculo. Pero si nosotros nos encontramos que una persona tiene la misma sintomatología, pero es secundaria a un trastorno metabólico, por ejemplo, un síndrome metabólico o una lipoinflamación, entonces aquí las ventosas no nos van a servir, ¿vale? O sea, nos van a servir en el momento para quitarle la sintomatología, pero no le van a quitar el problema al 100%, ¿vale? Solamente tendrán un papel paliativo. En ambas partes es válido, no estoy diciendo que en una sea buena y en una sea mala. En ambas partes lo podemos utilizar, pero obviamente va a depender mucho la efectividad del tratamiento que le demos según la causa, ¿vale? Entonces, las diferentes modalidades de tratamiento y terapéuticas pueden ser de gran utilidad para mejorar la sintomatología. ¿Por qué? Porque justamente en este síndrome, los objetivos de tratamiento, a grosso modo, van a ser principalmente disminuir el dolor y mejorar la movilidad de los tejidos blandos. Y secundaria a esto vienen los otros objetivos, aumentar el aporte sanguíneo y el aporte de oxígeno a los tejidos por el proceso de isquemia que es secundario a esto, mejorar la movilidad, mejorar el drenaje de secreciones. O sea, como si nosotros vemos, los objetivos de tratamiento están muy de la mano a los beneficios que nosotros obtenemos con la aplicación de ventosas, ¿vale? Es por eso que las ventosas, la ventosaterapia, es una terapéutica de gran ayuda en este tipo de afecciones, ¿vale? Como mencionábamos y en un principio, esto es una coadyuvante, un auxiliar excelente para cualquier tipo de terapias que se utilicen para mejorar la sintomatología o simplemente mejorar la afección de manera general de un paciente que sufre de esta patología, ¿vale? Las ventosas se llevan bien con muchas terapéuticas como acupuntura, terapia manual, liberación miofascial, ejercicios terapéuticos se pueden ocupar después, de la aplicación de ventosas, se pueden ocupar también para protocolos de hidroterapia. Entonces, la actividad y el uso de este tipo de métodos es de gran gama, es un abanico muy amplio que podemos usarlo ya en gran número de patologías que tienen afecciones musculoesqueléticas, pacientes reumáticos, pacientes con síndrome de fatiga crónica, pacientes neurológicos, ¿vale? Pacientes con
hasta pacientes con lesión medular, ¿vale? Pacientes con algún déficit venoso en miembros inferiores. Las ventosas también se pueden utilizar para mejorar la movilización de líquidos, ¿vale? Recordemos siempre y cuando caigan dentro de las indicaciones terapéuticas. Este tipo de terapia, la ventosaterapia, ha tenido un boom, un auge muy grande en el campo terapéutico, sobre todo por el uso en pacientes deportivos, ¿vale? Nosotros, si ustedes recordarán, si les gustan este tipo de entretenimiento, los deportistas olímpicos empezaron a utilizarlas y gracias a esto empezaron a popularizarse mucho. Entonces, este tipo de terapia, debido a que mejora el mecanismo de aporte sanguíneo muscular, se ha visto que justamente promueve la relajación muscular y acorta los procesos de recuperación, perdón, en deportistas. Es por eso que también las ventosas se utilizan mucho en este rubro, dentro de los otros que se pueden utilizar. Pero gracias aquí, sobre todo, ha tenido y han aumentado su popularidad en su aplicación, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos nosotros resumir en esto? La ventosaterapia es una opción terapéutica excelente, de bajo costo, de fácil aplicación y relativamente de bajo riesgo, si se utilizan adecuadamente, recordemos como todo, para mejorar el cuadro sintomatológico o en algunos casos inclusive no corregir, sino pues corregir, por así decirlo, la causa o eliminar la causa que está ocasionando la sintomatología del paciente, ¿vale? Recordemos que las ventosas tienen su función directa al flujo linfático y sanguíneo local. Entonces, de ahí vienen todos sus aportes terapéuticos y funcionan principalmente para afecciones del sistema musculoesquelético. También se utilizan para otro tipo de cosas, pero aquí es donde se ha visto que tienen mucho mejor eficacia y menor riesgo en su aplicación. Entonces, sin más que agregar, esto sería todo por el seminario de hoy. Espero haya sido de su agrado. Vamos a ir con unas rondas de preguntas que nos dejan aquí en los comentarios. Voy a esperar a que salgan algunas. Muy bien, creo que no hay ninguna duda o pregunta hasta ahora. Entonces, sin más que agregar, ¿vale? Saludos también a todos aquellos que nos están sintonizando, ¿vale? De donde sea que nos estén sintonizando, como siempre es un gusto compartir con ustedes y recordemos que la información la tenemos ahí, solamente tenemos que ir y repasarla para aclararnos cualquier duda, ¿vale?